Nos encontramos en la sede de Izquierda Unida de Alhaurín de la Torre con Javier Caravia. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Federico. ¿Qué hay? Le vamos a hacer una entrevista porque eres el candidato a las elecciones, las próximas elecciones municipales. Pero primero te voy a preguntar algo más nacional. ¿Qué te parece el momento político en que estamos ahora viviendo? Bueno, es un momento político, la verdad es que complejo, de una incertidumbre grande, pero eso no tiene por qué ser negativo, ni muchísimo menos. Nosotros desde luego no lo vemos como algo negativo, al contrario. La irrupción de esta nueva fuerza política de Podemos ha hecho que hay una circunstancia en la que se ve que las fuerzas de la izquierda cada vez son más proclives a que la gente le dé seguimiento y la gente se revela ante la situación de crisis tan bestial que han provocado las políticas de derecha, no solo del PP ahora, sino las que ya aplicó desgraciadamente también el PSOE en los últimos años. Y eso para nosotros es un punto de apoyo y de ánimo enorme, porque vemos que la gente por fin ha despertado de ese letargo y nosotros desde luego estamos muy ilusionados, pensamos que es un momento muy ilusionante, tanto para Izquierda Unida a nivel personal nuestro, como para la ciudadanía en general. ¿Y Alhaurín de la Torre cómo ve el panorama? Yo en Alhaurín de la Torre, en parte pienso que es tanto de lo mismo. Percibimos en la gente de verdad una ilusión porque la cosa cambie, porque termine ya el rodillo que ha habido del joaquinismo, como solemos decir aquí en el pueblo, de las políticas, pero no por el hecho de Joaquín, sino de las políticas antisociales también que ha ido aplicando el PP, del autoritarismo que ha mostrado, de la mayoría absoluta que se ha convertido en un rodillo insoportable, tanto en el ayuntamiento como en la vida general, la vida política de nuestro pueblo, porque no ha mostrado consenso ninguno, ni ánimo de poner políticas en común, y eso la gente sí es verdad que pensamos nosotros ya un poco cansada, y quiere de verdad que haya un cambio y que la política sea más plural, mucho más plural, y se resuelvan realmente los problemas que están sin resolver en el pueblo, que son muchos. Tú te has presentado a unas elecciones primarias, sí, primarias abiertas a militantes y simpatizantes. ¿Puedes contarnos el proceso ese, cómo ha sido y cuál ha sido tu experiencia? Bueno, la experiencia ha sido muy positiva. Para nosotros ha sido un respaldo enorme por parte de la ciudadanía. La verdad es que incluso ha sobrepasado nuestras expectativas, porque ha habido una participación muy alta de la gente, mucha ilusión también. Ha sido en verdad la primera experiencia que ha habido de este tipo en nuestro municipio, porque nunca se habían hecho unas primarias abiertas a toda la ciudadanía. Izquierda Unida siempre tenía una especie de primaria. Sí, nosotros de hecho teníamos un proceso totalmente democrático, siempre lo hemos tenido. Sí, pero con votos y con fotógrafos. Eso es, con luz y taquígrafo, como decimos nosotros. Esa es la primera vez que ha sido así, aunque nosotros siempre, las asambleas, eso de siempre existe, la máxima Izquierda Unida, que son abiertas a toda la ciudadanía. Pero desde luego en este aspecto queríamos por eso abrirlo más, que fuese un primer cauce de participación de la gente, que es lo que nosotros pedimos más, ya no solo para las elecciones, sino para toda la legislatura. La vida política de Alhaurín necesita de la participación de la ciudadanía. Y de ahí salió la lista electoral que ustedes presentaron. Nosotros pensamos en un primer momento en hacerla más reducida, de los 5 primeros puestos, pero luego en un consenso general de la Asamblea se vio el por qué no los 12 primeros puestos, justo los 12 primeros que nos darían a nosotros mayoría absoluta. Aunque es verdad que las mayorías absolutas no siempre son buenas, pero sí es cierto que nosotros aspiramos a gobernar, y por tanto dijimos, bueno, pues nuestros 12 primeros puestos, que sea la ciudadanía la que los elija. Y así fue, la verdad que fue un éxito y una satisfacción muy, muy grande. En caso de gobernar, de llegar al ayuntamiento, que no es improbable, que puede ser factible totalmente, vamos con esa. ¿Qué tres políticas o qué tres temas importantes empezarían ustedes a meterle mano a cambiarla desde el primer momento? Desde el primer momento, del primer minuto del primer día que entramos a gobernar, desde luego hay 3 puntos esenciales, 3 o 4 puntos esenciales. Uno sería, sobre todo, el drama de los parados. Hay 5.000 parados en Alhaurín prácticamente, son personas que están sufriendo muchísimo, que no ven esperanza ninguna, porque es verdad que en algunos aspectos las políticas de empleo las marca la Junta de Andalucía o incluso a nivel general del Estado, pero en Alhaurín se pueden hacer, en los municipios se pueden hacer muchísimas propuestas. Nosotros tenemos una batería inmensa de propuestas, que ya lo irá viendo la ciudadanía en nuestro programa, inmediatas, que se pueden ejecutar inmediatamente. ¿Alguna puede adelantarla? Sí, por ejemplo,
hay muchísimo empleo que si se remunicipaliza todos los servicios que se han ido privatizando, que el PP ha ido privatizando, temas de guarderías, temas del agua, montones de ellos que volvieron que nosotros pretendemos inmediatamente que vuelvan a ser públicas, a gestionarla el ayuntamiento, y ahí hay muchos puestos de trabajo que se pueden crear, muchísimas ayudas que se pueden dar a las empresas y bonificaciones también para que contraten a parados. En fin, hay un sinfín de propuestas que la iremos especificando y que lo que tenemos que ver es simplemente el ánimo de que se cumpla y de que se invierta dinero. Hay muchísimo dinero que invertir y muchísimas también actividades sociales. Por ejemplo, el tema de dependencia, que prácticamente no se están tocando aquí en el pueblo. El tema de viviendas de verdad asequibles para la juventud, de un urbanismo sostenible. Todo eso son generadores de empleo, pero generadores de empleo desde el primer día que se quiera de verdad invertir en esos temas. Inevitable es preguntarle por la fundación. La Fundación de las Canteras nosotros lo hemos tenido clarísimo de primera hora. Era un invento que crearon entre los 4 estamentos, desgraciadamente, que firmaron aquel acuerdo marco. Eso era simplemente una operación de camuflaje y de lavado de cara que realmente lo que ocultaba era de seguir esquilmando la sierra, y nosotros desde primera hora, incluso desde antes que se formara la PDSS, Izquierda Unida siempre estuvo en contra de ello. La fundación simplemente fue eso, el darle cierta verosimilitud o cierta un lavado de cara, legalidad a un proceso que es totalmente ilegal, que era seguir sacando áridos de unas canteras que habían declarado ya completamente clandestinas e ilegales los tribunales. Y así lo acometieron y nosotros desde luego lo denunciamos de primera hora. Ahora ya que he terminado este desgraciado acuerdo marco y que no se ha renovado, desde luego nosotros desde el primer día lo que haremos será inmediatamente, desde luego, salir el ayuntamiento de esa fundación y pedir que se cierre porque ya no tiene sentido ninguno. Sinarios tiene la mayoría absoluta que es probable en estas elecciones. Ojalá. ¿Cuáles son los temas que Izquierda Unida exigiría para entrar en un gobierno de coalición? En primer lugar, transparencia absoluta y buena gestión, precisamente con esa claridad y con esa luz, taquígrafo y transparencia, como decía, en toda la gestión pública, que se haga de todo el dinero de todos los alaurinos. Eso es imprescindible. Eso evitará, pero de todas, que haya la más mínima intención de que nadie meta mano en un dinero que es de todos. Administrar bien esos dineros públicos, como decía, con las cosas más imprescindibles, más necesarias, que más acucian a la sociedad, y desde luego el hecho de que nosotros primamos por encima de todo los servicios públicos. Entonces esa es una línea roja que nosotros desde luego nunca vamos a soslayar ni a poner en un segundo plano. Volver a recuperar todos esos servicios que sean públicos, administrarlos bien y inmediatamente medidas de empleo, pero de empleo siempre que se pueda, público, y primando en todo caso, eso sí, muchísimo a que las empresas, incentivando a que las empresas privadas y sobre todo el pequeño comercio, imprescindible en todo el municipio, en Arroyo de la Torre más todavía, que el pequeño comercio se le den todas las ayudas posibles porque es el mayor generador de empleo, del 80% prácticamente de los empleos dependen del comercio, del pequeño comercio. Se ha hablado, el PP ha hablado muchas veces y se ha reído de un hipotético tripartito o cuatripartito. Sí, sí. ¿Es posible hacer una coalición y gobernar el Ayuntamiento de Arroyo de la Torre con una serie de 2 o 3 partidos? A ver, nosotros sí hemos de decir que, lógicamente, acudimos a las elecciones, nos presentamos a las elecciones para gobernar. Desde luego, nuestra intención es poder gobernar nosotros con una mayoría bastante amplia como para poder hacer nuestra política. Pero, de siempre, eso siempre ha sido una señal de identidad de Izquierda Unida, evidente, el espíritu dialogante y el poder llegar a acuerdos. Somos una formación que siempre, aquel añorado y siempre referido programa que desde hace 20 y tantos años pregonaba ya Anguita, toda Izquierda Unida, eso es lo que marca la esencia de nuestros pactos y de las posibilidades de poder llegar a acuerdos con los demás partidos. Ponemos propuestas sobre la mesa, si esas propuestas las compartimos todos. En estos 4 años de legislatura es verdad que hemos coincidido en aspectos importantes, casi todos los partidos de la oposición, prácticamente todos, en algunos de ellos, por ejemplo, en la rebaja del IBI, en el tema de las canteras no tanto, porque ahí está siempre el PSOE nadando entre 2 aguas, UPyD no lo tiene tampoco, creemos, demasiado claro, pero yo creo que hay aspectos importantes, muy esenciales, muy urgentes, en los que nos podríamos poner de acuerdo.
pero siempre de antemano sentarnos a dialogar, hacer bien público y bien manifiesto a toda la ciudadanía sobre qué puntos se están tratando y se puede llegar a acuerdos, y desde luego en el momento y hora que haya acuerdos, ¿por qué no? Sí, una última cuestión. La democracia pide eso. La bolsa de trabajo. Eso es un tema muy importante porque estamos, como te he dicho, tenemos 5.000 parados. Total. ¿Cómo organizaría Izquierda Unida o qué propuesta pondría sobre la mesa Izquierda Unida para organizar un tema tan candente, tan importante y tan vital para muchas familias? Porque esencial. Unas familias tendrán a lo mejor más derechos que otras por la necesidad, por los hijos. ¿Ustedes han pensado cómo se organizaría la bolsa de trabajo? Sí. Primero lo que hay que saber es las necesidades de trabajo que hay ahora mismo en el ayuntamiento, sobre todo de trabajo público, claro, y hay muchas. Lo que pasa es que están o completamente abandonadas o muy esquilmadas por este equipo de gobierno. Entonces, hacer primero una relación de los puestos que se necesitan, aumentar plantilla, porque va a ser imprescindible aumentar plantilla en ciertos aspectos, reorganizar también la que existe. Y una vez que se tenga toda esa recopilación de las necesidades reales del pueblo, desde luego con la máxima transparencia, en situación de igualdad y de un equilibrio dependiendo de las circunstancias familiares que ocurran en cada caso, y además si la necesidad de que la familia, que eso está lastrando muchísimo durante todo este tiempo, todas las veces que la gente va a presentar pues subvenciones o a intentar reclamaciones y tal, el problema que hay es que continuamente se le está pidiendo papeles. Eso no puede ser, porque además, si nos remitimos a declaraciones de la renta anteriores, la gente se queda muchas veces con las manos atadas porque trabajaba, estaba en situación de trabajo en rentas anteriores y sin embargo ahora no lo está. Entonces lo que hay que hacer es inmediatamente tener bien fijado, bien organizada toda la sociedad, el que en cada momento, si una persona se queda parada, venga y lo comunique a los servicios sociales, al ayuntamiento, y que inmediatamente haya la gestión imprescindible, rápida, necesaria para que esas familias puedan recibir ayuda. Con lo cual lo que tenemos que hacer es organizar de verdad bien todo ese proceso de selección y de mantenimiento de datos de todos los ciudadanos. Pero para eso hace falta dinero. Lógicamente. Entonces ahí llega el tema de los impuestos. Los impuestos. El tema de impuestos es básico. Nosotros, desde luego, como fuerza de izquierda, sabemos que la rebaja de impuestos demagógica no es posible siempre y cuando nosotros queremos unos servicios públicos, como siempre reivindicamos, fuertes. Para eso hace falta un dinero que la mayoría de las veces se tiene que recaudar por parte de todos los ciudadanos. Lo que sí es verdad es que hay que hacer una reforma fiscal imprescindible en la que se equilibre una vez por todas esa recaudación. ¿Reforma fiscal en el ayuntamiento? En el propio ayuntamiento, por supuesto. Primero, rebaja del IBI, fundamental. Segundo, el valor catastral de las viviendas, que el PP ha permitido que se ponga un valor catastral de cuando los peores tiempos, entre comillas, mejores por la burbuja inmobiliaria, pero peores para la ciudadanía, con lo cual está lastrando completamente a muchísimas familias. No es el valor real que tienen ahora mismo las viviendas del municipio. Y sobre todo, en tercer lugar, lo más importante, tenemos que, cuando decimos equilibrar los impuestos, es que paguen más los que más tienen. Por ejemplo, Izquierda Unida lleva diciendo durante todos estos 4 años que ha estado gobernando la Junta de Andalucía, lo que pasa es que el PSOE siempre se ha negado a hacerlo, es uno de los aspectos importantes en los que no ha habido acuerdo. Nosotros pedíamos un impuesto especial para grandes superficies, y eso aquí es imprescindible. Cada vez tenemos más grandes superficies y se castiga más al pequeño comercio. Eso hay que reequilibrarlo. Es un partido de izquierda de verdad, el ayuntamiento tiene que hacerlo, un gobierno de izquierda. En el sentido de que se prime más al pequeño y mediano comercio y se le ponga ese impuesto, porque son siempre los más poderosos, los que tienen más dinero, en los que hay que pedirle que colaboren más también con la sociedad. Son los que más ganan, son los que más tienen que pagar. Y las clases más desfavorecidas habrá que tener esa doble vara de medir para bien de que sean los que menos paguen. Por último, Podemos y Izquierda Unida en Madrid y el Libre. ¿Qué piensa de esto que está pasando en Madrid con Podemos, con Izquierda Unida, con el PSOE y un poco Podemos aquí en el pueblo? Muy bien. Por remitirme a la última, Podemos aquí en el pueblo, la verdad es que hasta que no han aclarado ellos mismos, pues bueno, la situación un poquito, se han organizado, ahora parece sí que están un poquito más organizados. Nosotros indudablemente, como con todas las fuerzas políticas del pueblo, mantenemos una relación muy buena
dialogante siempre, y sabemos que con Podemos tenemos afinidades políticas e ideológicas importantes. Nosotros siempre estamos abiertos a llegar a acuerdos. No tienen por qué ser preelectorales, que siempre sería una posibilidad, pero que ahora mismo nosotros ya hemos tomado nuestro camino y nuestra organización de cara a las elecciones. Desde luego estamos siempre abiertos al diálogo. Si no hay posibilidad de acuerdos antes de las municipales, lo que sí desde luego es continuamente el diálogo y el acuerdo, buscando acuerdos, sea con Podemos o con otras fuerzas de izquierda, por el bien del pueblo. Eso desde luego, ya te digo, es nuestra marca, nuestro santo y seña, como se suele decir. Entonces, a nivel nacional, se está viviendo una situación, desde luego, de lo que te contaba antes de la incertidumbre, la verdad que es bastante compleja. Yo pienso que el tema de Tania, lo que afecta más a Izquierda Unida... ¿No la de Tania de Izquierda Unida? No, la de Tania López, nuestra Tania, desde luego, no. Que es la segunda, no hay duda, segunda de la lista. Número 2, y una chica extraordinaria, con una capacidad de trabajo extraordinaria. Además, nuestra responsable de organización está haciendo un trabajo inmenso. No, la Tania de Madrid. Me refería a la Tania de Madrid, la Tania Sánchez. Tania Sánchez yo creo que se ha equivocado. Aunque es cierto que ha tenido que pelear con un aparato antiguo, la vieja guardia, como decimos nosotros, de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, que además, si no directa, sí que indirectamente ha estado involucrada y tiene responsabilidad política, por lo que tiene que echarse a un lado en el tema de Bankia, de Caja Madrid. Y nosotros ya esto es verdad que teníamos ciertos conocimientos, porque Alberto Garzón, cuando estuvo aquí hace un año y medio en un acto que organizamos en el pueblo, ya venía un par de veces, después de cuando estuvimos con él tomando unos refrescos aquí mismo en la sede, ya nos anunció que la situación en Madrid estaba bastante dividida. Y de ahí ha salido esto. Lo que pasa es que para nosotros ha sido, en cierta manera, una traición que ha hecho Tania. Una vez que había sido elegida Tania Sánchez en Madrid, con unas primarias, pero que abierta también como nosotros. Sí, pero parece que no le dejaban la otra parte. Yo creo que ella tenía que haber seguido luchando desde dentro, porque tiene todo el respaldo, ya no solo de Alberto Garzón, que lo ha dicho continuamente, sino de la propia Dirección Federal. Otro que tenía respaldo y ha tenido que... ¡Oh, por Dios! Tomás Gómez, en el PSOE. ¿Qué pasa? Yo, mi apreciación, esta es muy personal mía, Federico, mi apreciación personal es que es pura rivalidad dentro de la Federación Madrileña, del PSOE madrileño. Siempre es verdad que ha sido un poco convulsa, hasta convulsa, pero en este caso yo creo que es querer aparentar un autoritarismo por parte del candidato socialista Pedro Sánchez, con una acción que, por lo menos, a nosotros no se nos ocurriría en la vida. Que nosotros tenemos cierta independencia, lógicamente siempre tiene que estar amparados por unas normas generales para todo a nivel federal, pero en Izquierda Unida se tiene bastante independencia, tanta como que en Andalucía decidió la ciudadanía, o sea, los simpatizantes y militantes de Izquierda Unida, entrar en un pacto con el PSOE, que después el PSOE nos la ha jugado, porque es verdad que ha sido una traición también al pueblo andaluz, tal y como han cortado un gobierno que mal que bien estaba funcionando, y estar con políticas sociales por parte de Izquierda Unida, desde luego extraordinarias, muy necesarias. Pero eso te iba a decir que tanto en Andalucía se dio eso, como en Extremadura también se permitió el hecho de que no se apostara por el PSOE y se dejara gobernar en mayoría minoritaria al PP. Ambas cosas tienen sus perjuicios, desde luego, pero independientemente de eso, lo que trasluce es que tú tienes que dar cierta independencia, cierta autonomía a cada federación, a cada autonomía, siempre y cuando eso no choque con las directrices generales de una formación que tiene espíritu plurinacional, en este caso como Izquierda Unida. El tema del PSOE yo creo que viene por querer hacer un alarde de quizá lo que no se tiene, o por lo menos todavía se carece. Y ha sido un poco sorprendente, la verdad, pero bueno, es cierto que es otra formación que no tiene nada que ver con nosotros y tampoco tenemos que meternos mucho, pero bueno. Javier Carabias tiene carrete para rato. Ya me decía mi padre que en paz descanse, Sí. que ha sido una pérdida tan irreemplazable y que todavía está, por verdad, muy afectado, pero muchas veces nos acordamos de él con toda la alegría que él transmitía. Y mi padre siempre me decía: Javi, tienes que sintetizar, tienes que tratar de ir a lo básico. Y es verdad, como maestro lo hago, pero muchas veces todavía me tengo que pulir un poquito también. Muy bien, Javier, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Federico. De Izquierda Unida y de alaurín.com. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Federico. Vale. Un placer.